se aproximaron a París como un ejército del mal, mirando para participar de la matanza que se está rearticulando en el Palacio Real. Y el día 24 de agosto, donde fue, una nube inmensa y negra toma cuenta de París, representada por una masa de espíritus que llegaban de todos los lugares. Entonces hoy voy a hacer un comentario aquí, o dos comentarios, dos reflexiones. Primeramente, que está claro, como ya sabemos, que nosotros atraemos a los espíritus por sintonía de nuestros pensamientos. ¿Mm? Y también observemos entonces ahora nuestros escenarios actuales en los diferentes países, incluyendo, por supuesto, este país también. Ustedes recordarán, por ejemplo, la situación que se vivió en Estados Unidos, en la Casa Blanca, con Trump. ¿eh? Y ustedes son partícipes que están allí mismo de las situaciones que a veces se viven en Barcelona. Bien, nosotros sabemos que todo acto practicado que trata de alterar la armonía de la ley divina, o sea, la armonía en el universo, tiene como respuesta su consecuencia para quien lo ejecuta. Pero no solo eso, sino que queda registrado en la psicoesfera del lugar donde acontece. Y allí se detienen reflejadas en las capas vibratorias del éter, que enriquece y envuelve a todos. A eso le llamamos psicometría del ambiente, que es una facultad mediúnica en los dos planos de la vida, tanto para nosotros como en el mundo espiritual, que se perpetúa en los pliegues de la sensibilidad anímica del hombre o del espíritu, sin destruirse jamás. Yo recuerdo hace muy poco tiempo aquí en SEAS, un sábado justamente, que el amigo Andrea Firenze hizo un comentario, ustedes recordarán, sobre su mamá, que cuando él la ha traído aquí a Europa, pues ha hecho una visita con él a algunos sitios y tal, y decía que no le gustaba Venecia, no le gustaba la ciudad de Toledo. ¿Ustedes recuerdan eso? Y recuerdo que él dijo, bueno, algo tiene que haber allí, o ha pasado allí, en esos lugares, para que ella tuviera ese rechazo a ellos. Bien, entonces, volviendo al tema, Allan Kardec registra en la revista Espírita de 1858, del mes de septiembre, un artículo que él tituló Los gritos de la noche de San Bartolomé, un relato extraído de la historia de la Orden del Espíritu Santo en la edición de 1778, escrita por el marqués Christophe Juvenal, teniente general del gobierno de París hacia fines del año 1572, que fue impreso en el 1601, que dice así. Era el 31 de agosto de 1572, 8 días después de la matanza de la noche de San Bartolomé, y él había cenado en el Louvre, en el sitio de la señora Fiqués, y el calor había sido muy grande durante toda la jornada. Y fuimos a sentarnos bajo una pequeña parra al lado del río para respirar el aire fresco. Y de repente escucharon en el aire un ruido horrible de voces tumultuosas y de gemidos mezclados con gritos de rabia y de furor, y quedaron entonces inmóviles, sobrecogidos de temor, mirándonos de vez en cuando sin tener fuerzas para hablar. Este ruido duró, dice él, cree él, que cerca de media hora. Y es verdad que el rey Carlos IX lo escuchó, quedando espantado, y no durmió durante todo el resto de la noche. Sin embargo, no dijo nada al día siguiente, pero se notó que tenía un aire sombrío y pensativo y perturbado. Sigue el artículo un poco más, ¿no? Y voy resumiendo. Entonces Enrique IV, que era un príncipe, escuchó relatado varias ocasiones entre sus familiares y cortesanos más cercanos que 8 días después de la matanza de la noche de San Bartolomé, una gran multitud de cuervos llegó a posarse y a graznar sobre el pabellón del Louvre, que en la misma noche, Carlos IX, 2 horas después de haberse acostado, saltó de su cama, hizo levantar a los de su cuarto y los mandó a salir a la búsqueda porque escuchaba en el aire un grito, un gran ruido de voces gimiendo, en tono semejante a lo que escuchó en la noche de la matanza. Porque todos esos diferentes gritos eran tan impresionantes, tan marcados y tan claramente articulados,
que Carlos IX creía que los enemigos de los Montmorency y de sus partidarios los habían sorprendido y los atacaban, y envió un destacamento de sus guardias para impedir esa nueva matanza. Sus guardias entonces le informaron que París estaba completamente tranquila y que todo ese ruido que se escuchaba estaba en el aire. Bueno, hemos dicho que toda acción tiene una reacción, sin que nada quede impune ante las leyes que rigen el equilibrio y la armonía universal. Cuando nosotros entonces regresamos al plano espiritual, somos invitados a un balance, como sabemos, ¿no?, de nuestra última trayectoria. Y al fácil hacerlo, no es tan fácil, es difícil. ¿Podemos reparar nuestras equivocaciones? Sí. ¿Podríamos hacer la reparación enseguida? Depende de muchos factores y no es tan enseguida. No obstante, tendremos siempre la oportunidad de la reencarnación para reparar los daños causados. Vamos a reflexionar un poco sobre esto que hemos dicho. Nosotros tenemos que los espíritus en la codificación, en las instrucciones que ellos plasmaron, ¿eh?, en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 14, ítem 9, dice que cuando el espíritu deja la tierra, lleva consigo las pasiones o las virtudes inherentes a su naturaleza. Y en el espacio va a ir poco a poco perfeccionándose o quedándose estacionado hasta que quiera ver la luz. Algunos dicen que partieron llevándose consigo odios poderosos y deseos de venganza insatisfechos. Por un esfuerzo inaudito, miran a los que detestaron en la tierra, pero en su vista se despierta una animosidad. Se revelan a la idea de perdonar aún más que a la de renunciarse a sí mismo. Y sobre todo a la de amar a aquellos que tal vez destruyeron su fortuna, su honor y su familia. Entonces podemos comprender un poco cómo llegaron todos esos espíritus de la noche de San Bartolomé al plano espiritual. Bien, sin embargo, el corazón de estos infelices está conmovido. Entonces, ¿y qué pasa ahora cuando estos espíritus llegan al plano espiritual, se reconocen, hacen un balance de su vida? Pues miren, titubean y vacilan agitados por estos sentimientos contrarios. Si la buena resolución, o sea, vence, ¿no?, se deciden, piden a Dios e imploran a los buenos espíritus que les den fuerzas en el momento más decisivo. Bien, todo este proceso de análisis que estamos analizando nos puede llevar a un tiempo largo de reflexión y preparación en el mundo espiritual. Sí. Siguen aclarando entonces los espíritus en el libro del Evangelio. Después de algunos años de meditación y de oraciones, algunos años, el espíritu aprovecha una carne que se prepara en la familia de aquel que detestó y pide a los espíritus encargados de transmitir las órdenes supremas e ir a cumplir en la tierra los destinos de esa carne que acaba de formarse. Bien. Siguiendo ahora en el tema, estamos centrados de la noche de San Bartolomé, nosotros tenemos ahora en la revista espírita de 1859, que corresponde al mes de diciembre, en el apartado Comunicaciones Espontáneas obtenidas en las sesiones de la Sociedad de París, que aparecen varias comunicaciones con fecha de 30 de septiembre de 1859. Y una de ellas corresponde al espíritu Carlos IX, rey de Francia. Y él fue traído así y dijo: he pedido a Dios que me dejase venir un momento entre vosotros para daros el consejo de nunca participar de querellas religiosas. No digo de guerras religiosas porque decía él que hoy, en ese momento, en el siglo que estamos ahora, está muy adelantado para esto. Pero en la época que él vivió, o que viví, era una desgracia general y no pude evitarla. La fatalidad me arrastró y yo empujé a los otros, justamente yo que debería haberlos amparado. Y así tuve mi punición, primero en la tierra y después durante 3 siglos, en los que expío cruelmente mi crimen. Amigos míos, dice él en la comunicación, hermanos míos, nunca estaría de más
aconsejaros que en efecto no existe nada más horrible que matarse mutuamente en nombre de un Dios clemente. La comunicación sigue un poco más, pero Kardec aprovecha ese momento, que ese espíritu fue traído de manera espontánea a la reunión mediúnica de la sociedad, y le pregunta si él tendría la amabilidad de responder algunas preguntas que él le quiera hacer. Entonces él respondió que sí, estaba de acuerdo. Y entonces Kardec le pregunta, ¿cómo expiaste vuestras faltas? Y él responde, a través del remordimiento. Vuelve a preguntar Kardec, ¿tuviste otras existencias corporales después de aquellas que conocemos? Y él responde, tuve una. He encarnado como un esclavo en las dos Américas. He sufrido mucho. Esto me adelantó en mi purificación. Pero Kardec hace una tercera pregunta y le dice, ¿y qué sucedió con vuestra madre Catalina de Médici? Y él responde, ella también ha sufrido. Se encuentra en otro planeta donde lleva una vida de devoción. El libro, este libro tan interesante de Ivonne Amaral Pereira, En los vorágines del pecado, por el espíritu Charles, trata el tema de la noche de San Bartolomé. Y en él nosotros podemos apreciar la personalidad de Catalina de Médici, los planes que elaboraba meticulosamente para llevar a cabo su delirio de maldad, castigos, venganzas, represiones. Por tanto, no es de extrañar que fuera expulsada a otro planeta para reparar su conducta moral. Carlos IX lamenta no haber evitado la matanza de los Borbones, porque no existe nada más horrible, dijo él, que matarse mutuamente en nombre de un Dios clemente. Como la guerra era religiosa, traemos entonces la reflexión de León Denis, que aparece sobre las disputas religiosas en su libro Cristianismo y Espiritismo. Y él dice así, seamos cristianos, pero elevándonos por encima de las diversas confesiones hasta el puro manantial de donde ha brotado el Evangelio. Amemos a Cristo, pero coloquémosle sobre las sectas intolerantes por encima de las iglesias que se excluyen mutuamente y se anatematizan. Cristo no puede ser jesuita, ni jansenista, ni hugonete, porque sus brazos están ampliamente cubiertos a toda la humanidad. León Denis realmente nos está diciendo, colócate en sintonía elevada con el Cristo, que amas sin distinción de credo, porque no existen prioridades si se tienen buenos sentimientos para Dios. Habíamos dicho al comienzo que la masacre de San Bartolomé ha tenido repercusión en aquellos participantes hasta los días actuales. Pues bien, ahora vamos a irnos a este libro, no sé si lo conocerán ustedes, de Manuel Firmino de Miranda, Entre los dos mundos, psicoreado por Divaldo Franco, y él nos comenta en el capítulo 24 esto tan interesante. Dice que cuando él estaba encarnado, supo que miles de espíritus que habían participado en la Revolución Francesa se encontraban reencarnados en Brasil con el fin de que contribuyeran con su misión histórica de expandir el Evangelio, devolviéndolo a otros pueblos. No obstante, él ignoraba que también estaban los verdugos de la corte de Carlos IX y de Catalina de Médici. Ahora, estando en el mundo espiritual, constataba que eso era lógico, debido a la oportunidad que habían recibido con miras a rehabilitarse durante la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa de 1789 fue la continuidad natural de la noche de San Bartolomé, que se produjo más de 200 años antes. Y como no consiguieron esos espíritus esa rehabilitación, se les dio una nueva oportunidad, pero fuera de la psicosfera de Francia, muy cargada, porque había ganado muchos adversarios. Y esos espíritus endeudados fueron trasladados
a otra nación con la que no tuvieran compromisos infelices, a fin de auxiliarla en su desenvolvimiento y a la vez ser ayudados en su propia recuperación espiritual. Sigue diciendo entonces Miranda que toda la naturaleza obedece a una cuidadosa programación, nosotros sabemos de eso por la doctrina espírita, y se mantiene a través de un sabio intercambio de fuerzas y de auxilios recíprocos. Así ha sido, dice él, a lo largo de los tiempos. Imperios que sucumbieron en la violencia o a la violencia, que se habían convertido en arbitrarios dominadores, resurgen en naciones nuevas que otorgan para aquellos fracasos oportunidades de aplicar habilidades y conocimientos para fomentar progresos en nuevos grupos. Dice él, vemos así entonces a los atenienses retornar en los ropajes culturales y artísticos de los parisienses, a espartanos volviendo al escenario terrestre de los alemanes, a los conquistadores romanos vistiendo nuevas indumentarias en América del Norte. Bueno, como la ley de la reencarnación nos posibilita la reparación para la evolución, vamos a presentar un ejemplo de oportunidad para limar los comportamientos equivocados de épocas remotas, y lo encontramos en el capítulo 11 de este libro, El fracaso de Laercio. Este es un libro psicografiado en el 2004. Laercio Urbano de Souza, de su nombre, es un espíritu encarnado en Brasil que participa en las filas de la doctrina espírita y que fue asistido por desequilibrio espiritual por el equipo donde estaba Manuel Filomeno de Miranda, que es un ejemplo típico del fracaso que resulta de la negligencia dominado por pertinaz obsesión que lo estaba consumiendo. El relato es así con un extracto que he hecho. Después que el mensaje del Consolador se instaló y se propagó en el mundo, innumerables espíritus que en el pasado habían delinquido en las filas del cristianismo y que ahora estaban arrepentidos y animados por las oportunidades del servicio esclarecedor, solicitaron reencarnar con el objetivo de reparar graves delitos, trabajando en la construcción de la nueva sociedad. Entre ellos, en la segunda mitad del siglo XX, sé que es un caso bastante reciente, se destacó Laercio, que fue advertido acerca de los peligros del emprendimiento que deseaba él desarrollar, especialmente en la divulgación del espiritismo, por el que se liberaría de sus flagrantes errores y reencarnó con valiosos recursos de inteligencia y discernimiento en compañía de otros espíritus también vinculados a él, para que juntos se pudieran liberar de los terribles flagelos del pasado. A él se le iba a exigir renuncia y humildad para poder enfrentar a los adversarios de ambos planos físicos y espiritual, los dos planos de la vida. Y entonces hago un comentario, porque por estos adversarios que nosotros tenemos, que nos encontramos aquí, y aquellos que desde el mundo espiritual intervienen junto a nosotros, es por lo que existe tanta desavenencia, desacuerdo, discrepancia, oposición en el movimiento espírita. Bueno, a Laercio se le pediría bondad y misericordia, en especial para superar las tendencias maléficas que aún se encontraban vigentes en sus herencias emocionales. Sus complejas perturbaciones provenían de los ya lejanos días del reino de Catalina de Médicis en Francia, involucrado en el crimen generalizado como amigo destacado de Carlos IX, desempeñando un papel relevante en la Gran Matanza, fingiendo defender la fe religiosa y la flor de lis, que es el símbolo de la monarquía francesa. Libertino y venal, aprovechando la locura colectiva que había invadido en el Palacio de las Tullerías en París, a fin de beneficiarse con la obtención de prestigio y poder junto a los perturbados gobernantes. En aquella época, su nombre fue Francois Pierret. Cuando desencarnó, como es normal y sabemos,
fue recibido con un horrendo espectáculo de venganza organizado por todos aquellos a los que destrozó durante mucho tiempo sus esperanzas y alegrías, como decía el Evangelio, que el trozo del Evangelio que habíamos comentado antes. Hasta que la oración sincera y la intersección de benefactores espirituales lo rescataron del abismo en el que se encontraba, para conducirlo hacia una reencarnación expiatoria que se repetiría durante 3 siglos posteriores. Saldando entonces en parte sus deudas, comenzó el proceso de toma de conciencia de sí mismo, disponiéndose a socorrer a quienes fueron sus víctimas de ayer en la condición ahora de ser un médico generoso y de devoción. Ahora bien, él finalmente retorna ahora en esta hora del renacimiento del Evangelio junto a otros anegados amigos que mediante el ejemplo pretendían rehabilitar las palabras de Jesús. Vamos a ver entonces las actitudes con las que Laercio reencarna. Mire, palabra brillante, raciocinio lúcido, se dedicaría a exponer la doctrina espírita en su triple aspecto, enfatizando más la parte moral religiosa, o sea, moral con sentimiento religioso. También tenía un cuerpo saludable, una voz agradable, apariencia simpática. Bueno, después de casarse con su esposa, también vinculada a él en aquellos días de locura de la noche de San Bartolomé, comenzó a estudiar la codificación espírita y se entusiasmó con la precisión de sus contenidos científicos, filosóficos y morales, convirtiéndose en un lúcido expositor. Sus concurridas conferencias y sus oportunos discursos sensibilizaban a los oyentes que necesitaban y sentían transformación moral para sus vidas. En esa época que él está ya dentro de la doctrina espírita, conoce a un medium de gran contribución a la doctrina espírita y sumergió su mente en todas las páginas que él se psicografaba y recibía, estrechando esos lazos de amistad con ese medium, que ya se habían iniciado en el periodo, esa amistad en el periodo de Medici, de Catalina de Medici. Entonces, cuando ese medium estuvo junto a él en aquella corte, aunque sin involucrarse en aquella tragedia. Hago un pequeño comentario aquí porque es curioso, ¿no? Cómo en verdad aquí nosotros vemos cómo nos reencontramos los mismos personajes de otras épocas en nuevos escenarios para ser auxiliados uno con otro. Bien, en una de esas reuniones que Laercio se encontraba, reuniones mediúnicas de esclarecimiento, él fue informado de las graves tareas que debía desarrollar en la tierra, de los peligros que lo acechaban a él y a su familia, los cuales fueron expuestos con mucha riqueza y detalle. Él no podía ni debía fallar, pues era consciente de la oportunidad especial de la reencarnación, donde conseguiría rehabilitarse con testimonios y con muchos sacrificios. Él aceptaba la invitación del más allá, puso manos a la obra con toda la fuerza de su firme voluntad. Ay, pero la voluntad. A veces la voluntad nos crea situaciones difíciles. Y fíjense lo que pasa. Esa misma voluntad casi férrea de Laercio sería uno de los obstáculos para su victoria, porque lo volvió intransigente, intolerante respecto a las faltas ajenas, demasiado severo en el hogar y con los amigos, a tal punto que muchas veces su presencia se hacía desagradable e incluso temida. Entre tanto, el futuro que se presentaba rico en bendiciones para él, toda vez que él venciera las tentaciones sexuales y el ansia de poder, eran remanentes de las caprichosas experiencias de aquel lejano ayer. Finalmente, para cerrar este relato, el equipo espiritual que lo asiste donde está Manuel Filomeno de Miranda, lo encuentra de esta forma: divorciado, rodeado de entidades ociosas, neoplasia maligna de la próstata, telementalizado por un adversario falto de estímulo y pensando en huir del cuerpo por medio del suicidio.
Después de esto, hay aquí los adversarios del mundo espiritual formaron una trama impresionante con él que lo llevó a esto, que yo no lo he querido poner porque sería muy largo esta exposición, ¿no? Entonces voy a cerrar aquí un poco esta historia de Laercio, porque ella se desdobla en un siguiente capítulo en el libro, un tratamiento de desobsesión en el plano espiritual, donde es sometido a un proceso quirúrgico que consistía en extirpar las matrices del cerebro espiritual y a su vez con repercusión en su cerebro físico, mientras su adversario espiritual fue retirado para un tratamiento muy prolongado. Manuel Filomeno de Miranda dice así, dice Manuel Filomeno de Miranda que Laercio se había dejado vencer por los desafíos de la experiencia evolutiva para los cuales fue preparado. Y Manuel Filomeno de Miranda aprovecha la ocasión para alentarnos y decirnos a nosotros que no perdamos la ilusión de seguir luchando por nuestra mejoría, diciendo lo siguiente: ninguna jornada está libre de dificultades, de obstáculos y de tropiezos. La caída es natural, pero levantarse es un imperativo de la marcha, y ningún espíritu puede permitirse el lujo de desistir, sino que debe intentar por todos los medios posibles la realización de los compromisos liberadores. Es difícil, Señor, realmente prepararnos en el mundo espiritual, venir a reencarnar y someternos a esta presión tan grande. No obstante, no podemos desistir. Concluye entonces, para terminar esta exposición, con estas palabras de Manuel en su libro Fuente Viva, psicografiado por Chico, en el mensaje 41, titulado En la senda escabrosa. Dice Manuel: el creador, así como hace brillar las estrellas fulgurantes en lo alto, desvelando los caminos constelados del firmamento al viajero perdido en el mundo, e enciende en el cielo de nuestros ideales convicciones nuevas y aspiraciones más elevadas, con el fin de que nuestro espíritu no se pierda en el viaje para la vida superior. Con este mensaje de Manuel terminamos y dar las gracias por la atención en este momento. Un fuerte abrazo para todos. Que lindo foi. Muchas gracias, Víctor. Tenemos tiempo